sus errores de gestión o su cambio de intereses. Hola amigos y amigas del Resumen Argento y consumidores de informaciones políticas varias, variopintas, todos intoxicados por las mismas y con ganas. No hay granjita para recuperar a los adictos de la discusión política en las redes. Sí hay Resumen Argento. El tema del día, sin duda alguna, para mí al menos, es esto que hoy se esbozó en una operación de prensa iniciada por Amado Boudou, ex vicepresidente, y Artemio López, consultor, encuestador y un opinador de redes sociales muy vinculado con el kirchnerismo. Un tipo, ambos tipos, muy queridos dentro de lo que se dice en la jerga como la tropa acá. El peronismo del ridículo o el nado sincronizado desde el caballo del comisario para tratar de que Grabois no crezca más de acá a las PASO del 13 de agosto. Antes, por favor, colaboren con este sitio de política y humor a nivel peatón. Imparciales y subjetivos, las dos cosas y por placer. Déjanos tu like, comentá por supuesto, aunque hatees. Compartí el contenido si te gusta y guardalo, porque probablemente nos sirva para más adelante. Hoy, desde distintos medios de prensa muy referenciados en el sector kirchnerista o nacional y popular, hubo un auténtico nado sincronizado. Recordarán este celebrado bloque de televisión registrada, donde precisamente refiere a cómo los medios de un sector político empresarial de la sociedad intentan bajar a la población, a los públicos, una idea preconcebida para que estos luego lo regurgiten y se establezca como una cosa de común denominador en la sociedad, como una cosa natural si se quiere, pero que ha sido inventada en laboratorios de política y comunicación. A menos que justito Amado Boudou y Artemio López se hayan encontrado en un café literario por San Telmo y de allí se hayan ido a rosquear en contra de Juan Grabois a la AM Somos Radio. A mí me parece que el tema Grabois, ¿no? Yo trataba de no tocar el tema, pero porque creo que hay que mantener la campaña en los niveles que Grabois no quiere mantenerla. Porque además de las cuestiones conceptuales están las cuestiones operativas. Cuando Grabois sale a decir, a hacerse el picante, a decir estoy en contra de la conducción táctica que nos trajo estos candidatos, bueno, también lo trajo a él la conducción táctica. Y a mí me gustaría que le ponga nombres para entender qué pretende representar también. Acá nos dio una pista importante con esto que trajo hoy Natalia, que bueno, está claro que en el mundo del trabajo se pone del lado de los empresarios, porque esa la famosa mochila, el seguro contra despidos, lo que está haciendo es proteger a quien despide. Y luego de aburridos que estaban nomás, se fueron a rosquear un ratito y a tomar un café en Palermo, y de paso pasaron por el destape en lo de Navarro para seguir con lo mismo. Pero digo, las dudas que nos genera Massa no inhiben las dudas que nos puede generar Grabois. Entramos en una discusión adentro de la fuerza que hace perder fuerza. Entonces, a mí me parece que Cristina planteó claramente que había un candidato a unidad. Que seguramente repetirán algunos otros medios vinculados al sector y al panoficialismo, que recordemos que es la gestión que está actualmente gobernando la República Argentina. Palabras más, palabras menos, medios más, medios menos, un enorme intento de operación de prensa para bajar la potencia electoral de Juan Grabois. Primero en Somos Radio con Natalia Salvo, o el periodista conocido como Rinconet, Sebastián Fernández, toda gente incluso estimada dentro del público kirchnerista, haciendo referencia junto a Amado Boudou y Artemio López como invitados. Haciendo campaña para Sergio Massa pegándole a Grabois. Uno de los puntos citados es esta idea de Juan Grabois de generar una especie de seguro para que el empresario pyme particularmente no esté acosado por la idea de que su empleado lo va a demandar y que el despido le va a costar una fortuna que en muchos casos, y esto no es una exageración, los lleva a replantearse su continuidad en el rubro en el que estén. Estamos hablando de que la mayoría de las pymes en Argentina tienen entre 2 y 50 empleados. Y ya una pyme con 50 empleados ya es mucho más robusta en términos comparativos relativos con una de 2 empleados. O sea, hablamos de los pequeños comerciantes y pequeñas empresas del país, para los que sí, la marcha de la economía y los juicios laborales son un verdadero problema. Claro, como Grabois también tocó tangencialmente el tema de las comisiones que se llevan los abogados laboralistas, muchos de estos, que pueden resultarte y resultarme tipos piolas en muchos aspectos, saltaron como tocados en su herida. Hay, evidentemente, una desconexión que le puede pasar a cualquiera entre cierta capa dirigente o de referentes con lo que es la realidad efectiva, por hablar en términos peronísticos, porque hoy se ponía en duda el peronismo de Juan Grabois por parte de Amado Boudou, un tipo muy querido por los peronistas, pero que no tiene precisamente un origen peronista, para levantar la alicaída campaña de Sergio Massa, que tampoco tiene un inicio muy peronista que digamos. Pero bueno, 6 meses, dice Cristina, que duran los rencores en política. Estamos en el presente, cuando el gobierno, la voluntad e intención de lo que puede ser un gobierno de Sergio Massa está a la vista.
porque que sepamos, hace un año que es ministro, es parte de la coalición y parte muy importante desde el comienzo, y siendo ministro de Economía en este contexto es prácticamente el hombre que manda en la actual gestión del Frente de Todos, cuyo frente electoral actual es Unión por la Patria. Vuelve Amado Boudou sobre el tema de la reforma tributaria. Voy a intentar no hablar mucho sobre Boudou, no me interesa hablar mucho sobre Boudou, no en términos negativos por lo menos, pero sí recordarle que parte de las promesas de campaña de Sergio Massa, presidente de 2015, era gravar la renta financiera y el juego. Hay que grabar el juego y hay que sacarle la pata de la cabeza a trabajadores, a pymes, a comerciantes, a productores de las economías regionales. Hace un año que es ministro de Economía y sus propuestas para con la sociedad siguen en veremos. Dicen que esta idea de generarle algún seguro a las empresas pymes por el tema de los juicios es una idea de Juntos por el Cambio. La verdad es que no, la verdad es que es una idea. Una idea que pudiera tener algún aspecto discutible, por ejemplo, que este seguro no favorezca a aquel empleador que tiene un empleado en negro. No debería funcionar como un paraguas para aquel que emplea en negro, pero sí como una protección para aquel que lo hace en blanco. Porque en todo caso también hay que discutir de fondo que en Argentina nunca se discuten los impuestos que faltan, no sobran. Solo hay dos impuestos que son verdaderamente regresivos y que son los que pagan el común denominador de la sociedad, o por lo menos los sectores más importantes, mayoritarios, y que generan mayormente el empleo en el país. Hablamos del IVA, del 21%, el impuesto al valor agregado, básicamente al consumo, que paga todo el mundo. La señora que tiene muy pocos ingresos o pide en la calle, también lo paga. O los impuestos, la carga tributaria que significa blanquear a un trabajador. De eso se habla poco y nada y a veces solo tangencialmente, ausente por completo en la campaña política. Por supuesto, de Javier Milei, ni que hablar de Patricia Bullrich, de Larreta, pero también de Sergio Massa. Artemio López, Amado Boudou portándose como cabezas de turco de una operación que luego continúa en el Destape, donde afortunadamente su dueño, Roberto Navarro, y los periodistas Nicolás Llanto y Carla Pelliza trataron de alguna manera de no ser tan agresivos con el candidato Grabois, primero porque seguramente va a volver por esos estudios, y segundo porque se dan cuenta de que no sé si es tan inteligente esa movida. A mí me da la sensación de que una buena performance de Grabois, en tanto le suma puntos a Unión por la Patria, lo acerca a ese objetivo de 30. ¿Según cuántos? Es bueno. ¿Por qué sería malo para Massa que Grabois saque 8 puntos en vez de 5 si esos 3 no se los saca él? Ah, bueno, pero ahí está la pregunta. ¿Suma 0 o trae algo? Bueno, claro. Bueno, yo creo que suma 0. Claro. Si vos Cuando partís de Cristina la base piensa que en agrega, Grabois, es bueno. Ahora, si partís de la base que lo que hace es que mete 2 ambulancias para el mismo enfermo, ya es otra historia. Cuando Cristina Yo lo creo que piensa, también claramente piensa en la gente que no fue a votar en 2021. Boudou ponía en duda cuántos votos traía Grabois a la coalición. Está pegando con la guardia baja. ¿Cuántos votos trae Massa a la coalición? Pueden referenciarse en sus elecciones pasadas. La única vez que Sergio Massa ganó una elección fue en 2013 con una lista acordada con Mauricio Macri. ¿Cómo se les ocurre a los oficialistas de la candidatura de Sergio Massa apuntar a Juan Grabois, un competidor que hoy representa la economía popular, los cartoneros y los que menos tienen? ¿Cómo tacharlo de funcional a Juntos por el Cambio? Cuando el candidato que ustedes defienden, muchachos, fue el candidato de Macri en 2013. Fue el tipo que sobran videos, ha hablado pestes de ustedes, fue parte de la persecución. Hacen muy mal los medios kirchneristas en levantarlo a Amado Boudou, que tiene todo su derecho de decir lo que se le cante, además es un tipo muy inteligente, pero que empieza a evidenciarse que parte de los resortes que lo hacen opinar es su miedo de volver a la cárcel. Las motivaciones de Artemio López yo creo que son lúdicas de juego político, porque en un momento de la entrevista con Navarro habla del shock distributivo. Artemio, hace un año que el tipo es ministro de Economía, ¿de qué shock distributivo están hablando a 13 días de las PASO? Creo que va a resolverse la impronta de Sergio Massa, como candidato del espacio, que para mí es, cuando tome la decisión de interlocutar con lo propio y plantee un shock distributivo necesario para componer ingresos. Lo que sucede es que la candidatura de Grabois dejó de ser simbólica, testimonial o simplemente para contener por izquierda. Se olvidan, y me extraña de Artemio López porque fue parte de los que inteligentemente mencionaron esto que aquí también te dijimos. El Frente de Todos pierde en 2021 no porque Juntos por el Cambio haya sacado mucho más votos que en 2019. En absoluto. Pierde porque 4.100.000 votantes, 99% correspondientes con el espacio de Unión por la Patria en la actualidad, Frente de Todos en 2019-2021, ya no fueron a votarlos y no votaron por otro candidato. ¿Hubo alguna modificación sustancial en las políticas económicas y sociales de la actual gestión desde la derrota de 2021 en adelante? No.
la profundizaron con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional de marzo de 2022, donde además de legalizarle la deuda a Macri, adscriben a un programa económico que todo el mundo sabía, ellos inclusive, que era inflacionario. No es que se autoinfligen, porque ellos no viven mal y no tienen problemas para pagar el alquiler, la carne o el pan. Le hacen pagar al pueblo, empezando por su buena parte de su propia base electoral, sus errores de gestión o su cambio de intereses. Incluso vuelven a recordar que el peronismo es la cultura del trabajo y está muy bien como una cosa declamada. Y es obvio que el gobierno de Mauricio Macri fue peor porque tomó un país que estaba mucho mejor y lo dejó mucho peor. No hay nada en el medio. Básicamente la gestión de Cambiemos fue horrible, pero ¿saben qué? Y es cierto, hubo una pandemia, hubo una guerra, hay una sequía, pero el 80% de la población en la actualidad vive peor que con Mauricio Macri. Y que hayamos vivido considerablemente mejor todos, los que más y menos tenemos hasta 2015, no habilita a que haga 4 años que nos hacen padecer todos los días un infierno, encima en nuestro nombre. Hay que reconocerle a Alberto Fernández la gestión de la pandemia y hay que reconocer que el país hoy tiene una muy baja tasa de desempleo. Lo que pasa que es muy mentirosa, primero porque la cuarta parte o hasta un tercio, depende de qué encuesta mires, de los trabajadores formales hoy tienen ingresos formales por debajo de la línea de la pobreza, los que están en blanco. Y recordar que muchos de ellos son monotributistas, hermano, y es el Estado nacional, provincial y todos los estados municipales, el Estado en sí, de cualquier color político, el principal empleador en negro del país, en esta gestión también. O sea que mucho de ese empleo creado en realidad es empleo de muy, pero muy mala calidad. ¿Este es el modelo? Porque muchachos, ya están gobernando. Y quiero hacer un comparativo. En la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof recibe un gobierno con la misma herencia, que atraviesa además por la misma pandemia. Recordemos que al comienzo de la pandemia todo el mundo se preguntaba cómo iban a hacer para que no se prenda fuego el conurbano bonaerense. ¿Se acuerdan? También es la provincia de Buenos Aires la que pasa por el drama de la guerra mundial o de la sequía nacional, una provincia muy agropecuaria. Sin embargo, puede demostrar ítem por ítem alguna diferencia a favor en relación con la administración anterior. En el caso de Alberto Fernández pasa, pero en muy pocos ítems. Ya lo dijimos, la pandemia y relativamente la creación de empleo. Por supuesto que también se puso en marcha buena parte del aparato productivo que había quedado ocioso luego de la gestión Macri 2015-2019, donde 27.000 pymes aproximadamente quebraron, sin pandemia, sin guerras y sin sequías. Pero no se puede seguir gobernando convocando al público a que te voten, acusando que tu rival puede ser peor que vos, que es todo el argumento del oficialismo del Frente Unión por la Patria. Ellos, por Larreta, Bullrich, Milei, son peores. Así gobernaron durante 4 años. Mira que si no viene Macri. Y si no te acusan de ser funcional a la derecha. Las primeras medidas que toma Sergio Massa apenas asume como superministro de Economía son recortar salud, recortar educación y condonar deudas a grandes grupos empresarios, entre ellos los que regentean el Grupo América, Vila, Manzano, Eurnequian y compañía. No es solo cuántos votos trae Juan Grabois a Unión por la Patria o cuántos votos impide que fuguen por izquierda, sino cuántos votos recupera, reitero, de los 4.100.000 votantes que no fueron a votar en 2021, la mayoría de los cuales habían votado en 2019 al Frente de Todos. Daría la impresión, lastimosamente, a que a veces estos periodistas, estos dirigentes, estos operadores de prensa, operadores políticos, deberían correr la liebre algunos años, 8, como es el caso del pueblo argentino, para tal vez interpretar qué es lo que está pasando en nuestra sociedad. Pasa que Grabois no es testimonial, le está comiendo los talones al candidato de la embajada, el de los acuerdos, el de todas las CGT, las que defienden a los trabajadores y las de los que se hacen más ricos cuando se despiden trabajadores. Por la cuestión de la cultura del trabajo. Expliquen cómo van a hacer para crear los, en realidad, 8 o 9 millones de trabajos formales que harían falta hoy, más allá de que esa gente de algo vive y se la rebusca en el mercado popular o en negro por cuenta propia, para darles trabajo formal en blanco, si no es, por ejemplo, creando un enorme estado capitalista, como el de China, aunque en una democracia republicana, moderna, representativa. Porque ahora parecen ser, como Guillermo Moreno, muy reticentes a las ideas de salarios básicos universales. Pero nadie puede explicar cómo van a crear en 8 años, ni te digo en 4, en 8 años, 8 o 9 millones de puestos de trabajo formales, que son los que hacen falta hoy, sin tomar en cuenta que la población demográficamente va creciendo en el transcurso del tiempo. Argentina no está en condiciones de salirse
completamente del capitalismo. En todo caso, de ir hacia la formalización de una coexistencia de racionalidades, Estado, privados y los sectores de la economía popular, como por ejemplo las organizaciones o cooperativas. Como no está en condiciones de salirse del capitalismo y de los condicionamientos en general que nos pone el mercado internacional, tampoco está en condiciones de garantizar pleno empleo. No porque las personas no quieran, nada le hace mejor a alguien que estar ocupado en algo productivo y que además le hace bien. Es porque el modelo de acumulación, y peor, el de acumulación rentística, inevitablemente va generando agujeros y donde se acumula mucho también aparecen lugares donde no queda nada. Es el capitalismo, muchachos. Y por último, rogando a que Cristina Fernández de Kirchner vuelva a poner la cara para levantarle la alicaída campaña política al ministro de Economía. Yo creo que con la foto no alcanza, que Cristina tiene, antes de las PASO, tiene que decir por qué tomó la decisión de que el candidato sea Massa. Es un milagro que luego de las operaciones que sufrió Cristina logre conservar tanto nivel de popularidad y de voto garantizado. No se lo dilapiden en semejante pendejada. Si Sergio Massa no prende en los sectores habitualmente kirchneristas, es porque su mensaje y su gestión, además de su pasado, no tienen un ápice que ver con aquellos años que el kirchnerismo considera dorados. Hoy autosabotearon, y para peor, desde el caballo del comisario, la campaña de Sergio Massa, quien tiene algunas chances, fundamentalmente si la interna de Juntos por el Cambio la gana Patricia Bullrich. Pero hoy le jugaron bastante en contra con esta chiquilinada de salir a pegarle a Grabois y de intentar compararlo con Juntos por el Cambio. Porque si insisten por ese camino, lo que acaban de hacer de acá al 13 de agosto es habilitar la temporada de Péguele a Sergio Massa. Y para eso argumentos y videos sobran.